Hola, soy Néstor Serra, colaborador de Fisi Online para el fitness y el deporte. Y hoy os quiero hablar de la presión intraabdominal y la estabilidad del core, lo que llamamos la PIA y el core. Muy bien, ¿sabías que entre el 24% y el 45% de la población sufre incontinencia urinaria? ¿Sabías también que el 75% de las atletas experimentarán fugas miccionales durante un esfuerzo alguna vez en su vida? ¿O sabías que la presión intraabdominal puede incrementar más de 130 milímetros de mercurio respecto al reposo en un bracing abdominal? ¿Y qué es un bracing? Ahora lo explicaremos. Pero antes, vamos a saber qué es la presión intraabdominal. Bien, aquí tenemos la definición que sería el grado de presión dentro de la cavidad abdominal. Entonces, por ejemplo, en esta foto tenemos la cavidad torácica, que sería lo que está dentro de las costillas. Por debajo de la cavidad torácica tienes el diafragma torácico. Y por debajo de este diafragma torácico y por encima de la pelvis sería lo que llamamos la cavidad abdominopélvica. Bien, entonces podemos ver que la cavidad torácica, la parte superior, la cavidad abdominal en la parte central y la cavidad pélvica en la parte inferior. Aquí tenemos un esquema para que veáis que la cavidad torácica y la cavidad abdominopélvica vienen separadas por lo que llamamos el diafragma torácico. Y la cavidad abdominopélvica realmente se la llama conjuntamente porque no tiene ninguna separación física. No hay ningún músculo o ninguna pared que separe una de otra. Simplemente en la cavidad abdominal tenemos el peritoneo con los órganos intraperitoneales y luego en la cavidad pélvica tenemos los órganos infraperitoneales. Bien, el diafragma, que lo tenemos aquí, es un músculo muy potente que está en la parte inferior de la cavidad costal y separa estas dos cavidades. Entonces aquí, por ejemplo, vemos el esternón, las últimas costillas y el diafragma, que tiene así como una forma de paracaídas, que cuando se activa, cuando le llega electricidad y se activa, lo que hace es descender lo que se llama el centro frénico, ¿bien?, que es la parte central del diafragma, descender la parte superior del paracaídas, porque se ata aquí, ¿no?, en estas zonas amarillas que vemos aquí, y lo que hace es, al activarse, acortar estas fibras y desciende. ¿Qué pasa al descender? Pues que incrementa el volumen de la cavidad torácica. Entonces inspira. Es un músculo, tal como dice aquí, respirador, ¿vale? ¿Por qué? Porque interviene en la respiración, es un músculo inspirador. Bien, y también es un músculo postural, porque al inspirar o al descender, ¿qué hace? Incrementa la presión que se ejercen sobre los órganos de la cavidad abdominal, por lo cual es un músculo postural. Es un músculo muy potente de nuestro cuerpo. Hablando de la presión, la ley de Boyle-Mariotte dice que en un líquido, ¿bien?, con una masa determinada, si yo disminuyo el volumen de este líquido, que sería aquí, disminuyo, incrementa la presión que esta masa, que las partículas ejercen sobre las paredes, porque incrementa la velocidad de movimiento de estas partículas. Bien, entonces, la presión por el volumen en esta situación es igual a la presión por el volumen en esta situación. Entonces, si aquí disminuye el volumen, incrementará la presión para igualarse con la situación número 1. Y también tenemos la ley de Pascal, que habla de que en un entorno cerrado, si yo incremento la presión, esta presión se distribuye en todas las zonas, en todas las paredes de este entorno por igual. Este es un entorno cerrado con un líquido, se le llama el balón de Pascal, en el cual hay un líquido y hay unos agujeros. Aquí hay un émbolo y si yo no incremento la presión, este émbolo va descendiendo y el líquido sale sin mucha fuerza, pero con la misma fuerza en todos los puntos por igual. Si yo incrementase esta presión fuerte, veis que el líquido sale con mucha más fuerza,
también en todos los puntos por igual, tanto en los agujeros más abajo como en los agujeros que están más arriba. Imaginaros ahora, si yo tuviese una probeta con agua dentro, abierta por arriba, y yo le hiciese un agujero en la parte inferior y un agujero en la parte superior, debido a la presión atmosférica y debido al líquido, lo que saldría mucho más fuerte el líquido por la parte inferior que por la parte superior. Bien, aquí en un entorno cerrado saldría con la misma fuerza en los dos puntos. Bien, la presión intraabdominal. Sabemos que oscila según la fase respiratoria. ¿Por qué oscila? Porque cuando yo inspiro, estoy empujando los órganos hacia abajo, incrementando la presión. Y la resistencia de la pared abdominal, porque si yo empujo los órganos hacia afuera y mi pared abdominal es muy resistente, es poco deformable, entonces incrementará esta presión. Pero en cambio, si la pared abdominal se deforma y sale hacia afuera, la presión intraabdominal incrementa menos. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos una pared fuerte, unos abdominales fuertes, lo que hacemos es, cuando el diafragma empuja, incrementamos aún más la presión intraabdominal. Cambia según la postura, la carga y el movimiento. ¿Qué quiere decir? Yo, por ejemplo, estoy en esta posición de bipedestación, una posición estable. Aquí tengo un grado de presión determinado, pero si yo cambio y desplazo mi peso hacia un pie y desplazo mi peso también, mi cuerpo hacia adelante, al ser una posición más compleja que requiere de más estabilidad para no caerme, entonces ahí estoy incrementando la presión. Si yo cogiese una carga con mi brazo derecho, en este brazo, aquí también estaría incrementando esta presión. ¿Por qué? Porque necesito generar más estabilidad en la parte central para poder soportar esta antiflexión lateral de mi cuerpo. Bien, entonces, y también con el movimiento. Si yo empiezo a moverme rápido, si yo genero movimientos con mi tronco o lo que sea, estoy incrementando esta presión para poder estabilizar, dar más estabilidad y transferir así mejor las fuerzas entre mis brazos y mis pies. Entonces, la presión de reposo en una posición normal es 0 milímetros de mercurio. Es una posición que se iguala con la presión atmosférica. Se considera fisiológico cuando esta presión no incrementa por encima de 5 milímetros de mercurio, incluso hasta 7. Las personas obesas, cuando tenemos obesidad, esta presión puede incrementar hasta 9 o 15 milímetros de mercurio, debido a que estamos incrementando este contenido, ¿no? Esta grasa visceral, etcétera, está empujando constantemente mi pared abdominal. Mi pared abdominal tiende a relajarse para permitir este mayor contenido. Mi diafragma tiende a empujar más fuerte para dar estabilidad en mi sistema, en mi zona central. Entonces ahí está incrementando la presión intraabdominal. Y consideramos hiperpresión cuando esta presión intraabdominal supera los 25 a 30 milímetros de mercurio. Acordaros que al principio decíamos que en un bracing abdominal podíamos incrementar hasta 130 milímetros de mercurio. O sea, la fuerza que tiene nuestro diafragma es impresionante y la fuerza que en este caso tiene nuestra faja abdominal para soportar este incremento de presión también tiene que ser muy, muy potente. Faja abdominal y musculatura del suelo pélvico, que vienen conectadas para controlar estas presiones. Bien, entonces, el incremento de la presión intraabdominal está presente en todas las actividades de nuestra vida. Hagas lo que hagas, vas a tener un incremento de la presión intraabdominal para poder moverte, para poder desplazarte, para poder generar este desplazamiento de cargas, subir cargas, para toser, para soplar, para hablar, incrementamos la presión interna también. Entonces, el incremento de presión interna es imprescindible. De hecho, la presión en nuestro cuerpo es imprescindible. Si no, los astronautas, por ejemplo, pues no necesitarían tener actividades
que les permitan no descalcificar sus huesos o la osteoporosis, etc. La presión es básica, es imprescindible para nosotros. Pero lo importante es saber gestionar esta presión, es saber incrementarla mucho si es necesario para poder levantar cargas sin perder alineación de la columna vertebral, por ejemplo, o el cómo estamos incrementándola. Si las estructuras blandas, las estructuras musculares, el tejido conjuntivo, en qué porcentaje está actuando cada uno. Lo importante es saber gestionarla. Tenemos diferentes técnicas que nos ayudarán a mejorar la estabilidad de nuestra cavidad abdominal. Estas técnicas, empezaremos con el hollowing. ¿Qué es el hollowing? Si yo intento llevar el ombligo lo más adentro posible, esta sería una técnica de hollowing. Aquí estoy incrementando la presión intraabdominal gracias a, sobre todo, a la musculatura del transverso del abdomen y del oblicuo interno. El hollowing genera un incremento de la presión intraabdominal, no muy elevado, pero sí que es muy funcional en determinados momentos de nuestra vida. También tenemos la maniobra de Valsalva. Valsalva en el 1704 publicó un artículo que hablaba de cómo ayudar a quitar o a descongestionar problemas auditivos cuando teníamos pus, etc. O sea que es una maniobra que inicialmente fue creada para ayudarnos a curar o a gestionar estos problemas que podíamos tener a nivel de audición. La cual lo que hacíamos era inspirar, cierro la boca y cierro la nariz de forma manual y al empujar, al intentar sacar el aire, incrementábamos la presión interna y ahí es donde se salía posibles obstrucciones que tuviésemos en los oídos, etc. También se ha desarrollado esta maniobra cerrando la glotis. Si yo inspiro, pero en vez de cerrar a nivel más superior, cierro la glotis y esto también incrementa la presión abdominal, ¿bien? La presión abdominal y torácica. Es una maniobra que también se utiliza mucho los buceadores, los apneístas, para ayudar a regular o a nivelar las presiones en los cambios de presión, la presión interna con la externa, o cuando cogemos un vuelo, etc., para evitar problemas con los cambios de presión. También se utiliza esta maniobra de Valsalva, pero a nivel superior, no a nivel de la glotis. Bien. La tercera que vamos a estudiar es el bracing abdominal. Incrementa mucho el bracing abdominal, incrementa mucho la presión interna. ¿Y cómo lo hacemos? Es como una mezcla de las otras dos. Cojo aire, inspiro, cierro la glotis y abrazo, gracias a mi musculatura abdominal, abrazo fuerte y disminuyo este perímetro. Y abrazo fuerte, activo, hago una activación de toda mi faja abdominal, también de mi suelo pélvico aquí, una fuerte activación, que hace que incremente muy fuerte esta presión intraabdominal. Como hablábamos, no podemos separarla de la presión torácica. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el diafragma reaccionaría cuando apretase fuerte aquí, el diafragma lo empujaría hacia arriba y entonces incrementaría menos esta presión intraabdominal. A la vez que cerramos la parte baja, cerramos también la parte alta, por lo cual en un bracing abdominal inspiro y mi musculatura expiradora de la cavidad torácica expiradora cierra cavidad torácica, cierro también cavidad abdominal, empujo fuerte el suelo pélvico hacia arriba y eso incrementa mucho la presión abdominal, intraabdominal, pero también intratorácica. Es muy estable. Esto lo utilizan mucho los deportistas que hacen trabajos con grandes cargas, como los powerlifters, los de halterofilia o en CrossFit y en otros deportes que se necesita un desarrollo de fuerza muy alto, por lo cual necesito una gran actividad estabilizadora para soportar grandes cargas o grandes impactos en un momento determinado. O los luchadores, ¿no?, que hacen para poder aguantar fuerte los golpes que les puedan dar en ese momento determinado. También tenemos las técnicas de retroversión pélvica.
es simplemente llevar, si yo tengo la pelvis, la parte baja de la pelvis la llevo hacia adelante y la parte alta la llevo hacia atrás. Esto lo que hace, esto es gracias a que activo mis glúteos y mis abdominales y genera más estabilidad en mi zona centro. Cuando estamos en posiciones de cuadrupedia, en el suelo hacemos planchas o los ejercicios de calistenia también utilizan mucho esta retroversión pélvica en las posiciones que le llaman de hollow body. El hollow body es esto, es activo fuerte mi faja abdominal, hago fuerte esta retroversión pélvica y bloqueo, también se le llama la cámara de potencia, ¿no? Cierro bien esta zona, cierro bien para incrementar más la presión a la vez que activo fuerte mi faja abdominal. Unido con el bracing me da una estabilidad muy, muy potente, ¿bien? Para poder ser más inamovible en algunas situaciones que lo preciso. Y por último, tenemos también las técnicas hipopresivas o el método hipopresivo. ¿Qué es? A diferencia de los otros, el método hipopresivo lo que intenta es disminuir o incrementar menos esta presión, pero también la incrementa, porque ya sabemos que para ser estables necesitamos incrementar la presión. Pero con el método hipopresivo lo que intentamos es mejorar la forma en la cual gestionamos este incremento de presión. ¿Y cómo la gestionamos? Pues en la forma en que actúan mis músculos y mi tejido conjuntivo. El diafragma es el músculo que incrementa la presión de la cavidad abdominal empujando los órganos y la faja abdominal y el suelo pélvico son los músculos que resisten este incremento de presión. Entonces, si tengo una faja abdominal fuerte y un suelo pélvico fuerte con un tono elevado, lo que va a hacer es que el diafragma, para una determinada posición o un determinado movimiento, no tenga que empujar tanto. Entonces, disminuye la presión que ejerce sobre estos órganos. Por eso, el método hipopresivo utiliza técnicas reflejas, es un método postural que en vez de incrementar la presión de forma fásica para ser mucho más fuertes y mucho más estables e inamovibles, lo que hace es la incrementa, pero menos porque intenta gestionar o gestiona correctamente estos incrementos de presión. Es un método que se utiliza más sobre todo para prevención o para rehabilitación de disfunciones o problemas que podamos tener relacionados con la presión abdominal, pero también se utiliza en alto rendimiento porque mejora mucho la capacidad respiratoria, los patrones respiratorios, etc. Y también tenemos otros métodos que podríamos utilizar para mejorar la estabilidad de la zona. ¿Cuál es mejor? Pues depende del objetivo y de las circunstancias. Del objetivo, si yo necesito incrementar mucho para levantar una gran carga, necesitaré un bracing abdominal. Pero si necesito incrementar la presión abdominal, pero no tanto porque la carga no es tan alta, no necesitaré hacer un gasto energético tan potente. Entonces el hollowing es una buena técnica para estos otros movimientos. Los hipopresivos, si necesito rehabilitar, necesito prevenir disfunciones, necesito mejorar la forma en la que gestiono. Uno no viene separado del otro. Al final el cuerpo siempre actúa en función de lo que necesita. Entonces el hollowing, el bracing, la maniobra de Valsalva, los hipopresivos siempre actúan, siempre puedes utilizarlos conjuntamente para mejorar en función de tu objetivo y en función de tus circunstancias, de en qué momento estés, de tu preparación, de tu rehabilitación, de tu readaptación, de lo que precises. Acuérdate, tenemos clases prácticas para ayudarte a mejorar. Tenemos clases prácticas de hipopresivos y también clases prácticas de fuerza en las cuales explicamos para que aprendas a realizar estas maniobras y ser más estable y más fuerte en tu vida. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.